Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y que estoy segura va a generar muchísima conversación. Vamos a desentrañar las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sí, han escuchado bien. La pregunta es, ¿qué dijo Demet Özdemir que si se pone a hablar, la situación se complica? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, y en lo que realmente podría estar detrás de estas enigmáticas declaraciones. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Porque aquí, en este espacio, siempre tenemos algo interesante que compartir. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas del mundo del espectáculo. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en un torbellino de especulaciones. Se rumoreaba un romance, se les veía juntos, y la prensa rosa turca se deleitaba con cada pista. Sin embargo, ambos actores siempre han sido muy reservados con su vida privada, o al menos, lo han intentado. Y es precisamente en esa línea tan fina entre lo público y lo privado donde a veces surgen las declaraciones que, como las de Demet que hoy nos ocupan, dejan a todos con la boca abierta y con mil preguntas revoloteando en la cabeza. La frase clave es: si hablo, se complica. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Demet Özdemir cuando dice que si se sincera sobre Can Yaman, la situación podría volverse difícil? Pensemos en las implicaciones. Cuando una figura pública, especialmente una que ha sido emparejada mediáticamente con otra, utiliza una frase así, inmediatamente pensamos en lo siguiente: hay algo que contar. Y no un algo pequeño, sino un algo que tiene el potencial de generar un tsunami de titulares, de reacciones y quizás de consecuencias. Podría referirse a la naturaleza de su relación pasada. ¿Hubo un romance que nunca se confirmó oficialmente? ¿O fue una amistad muy cercana que la prensa magnificó? Si hubo algo más allá de la amistad, y Demet decidiera hablar ahora, podría remover aguas que muchos preferirían que permanecieran tranquilas. Podría confirmar o desmentir los rumores que persisten, y eso, por supuesto, afectaría la percepción pública de ambos, sus carreras e incluso, quién sabe, sus relaciones actuales o futuras. Otra posibilidad es que la complicación no sea algo negativo en sí mismo, sino simplemente la inevitable atención mediática que generaría. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se diluye entre la especulación y la interpretación. Si Demet hablara con franqueza sobre su vínculo con Can, el nivel de escrutinio sería altísimo. Cada palabra sería analizada, cada silencio interpretado. Y para alguien que ha aprendido a navegar las aguas a veces turbulentas de la fama, quizás hablar de ciertas cosas signifique exponerse a un nivel de presión que prefiere evitar. La complicación en este sentido sería la avalancha de preguntas, de solicitudes de entrevista, de análisis y de juicios que vendrían de la mano de su sinceridad. Pensemos también en el factor de la lealtad. A veces los actores se comprometen a mantener ciertos aspectos de sus relaciones en privado por respeto a la otra persona. Quizás Demet tenga acuerdos tácitos o explícitos con Can Yaman de no hablar de ciertos temas. Si rompiera ese acuerdo, eso sí que sería una complicación, no solo mediática sino personal. Podría dañar una amistad, o incluso una relación cordial que hayan logrado mantener después de su tiempo juntos en Erkenzikuş. Y no olvidemos el contexto de sus carreras. Ambos son actores con carreras exitosas y en constante evolución. A veces el pasado puede convertirse en una sombra si no se maneja con cuidado. Si Demet hablara ahora sobre Can Yaman, podría desviar la atención de sus proyectos actuales. Los titulares podrían centrarse en su pasado romántico en lugar de en sus nuevos dramas o películas. Y eso, para cualquier artista, puede ser una complicación no deseada. Ahora, ¿cómo llegamos a esta declaración? La frase "si hablo, se complica" no surgió de la nada. Seguramente fue en una entrevista, en una conversación informal que los periodistas captaron, o quizás como respuesta a una pregunta directa y persistente. Es habitual que los reporteros, siempre buscando la primicia, acorralen a las celebridades con preguntas sobre sus relaciones pasadas o presentes. Y la respuesta de Demet, tan cautelosa y a la vez tan reveladora en su cautela, es precisamente lo que hace que este tema sea tan jugoso.
Cuando alguien dice no puedo hablar de eso porque se complica, lo que en realidad está diciendo es hay mucho que decir, pero no es el momento o no es el lugar. Es una forma educada de poner un muro, pero un muro que al ser transparente, nos deja ver la silueta de lo que hay detrás. Nos da a entender que hay una historia, un capítulo, que está cerrado, pero que si se abriera, las páginas pasarían con una velocidad vertiginosa. Imaginemos la escena. Un periodista le pregunta a Demet sobre Can Yaman, quizás sobre los rumores de un posible reencuentro profesional, o sobre cómo recuerda su tiempo juntos, o si se mantiene en contacto. Y ella, con una sonrisa quizás un poco tensa o con una mirada que lo dice todo, responde, bueno, si hablo de Can, la cosa se complica. Las implicaciones de esta frase son múltiples. Podría significar que hubo un romance intenso y apasionado que terminó de forma no tan amigable, y que hablar de ello traería a la luz detalles que podrían ser incómodos para ambas partes. Quizás la relación terminó por incompatibilidades, por presiones externas, o por decisiones personales que aún duelen o que son sensibles. O tal vez, y esto es solo especulación, la relación fue mucho más seria de lo que se rumoreaba. Hubo planes de futuro que no se concretaron. Hubo un cariño profundo que por circunstancias de la vida, no pudo prosperar. Si Demet hablara de eso, estaríamos ante una historia de amor de película, y eso siempre genera un gran interés. También es posible que la complicación venga por el lado de las fans y los seguidores. La pareja Demet y Can Yaman, como muchos los llamaban cariñosamente, tenía una base de fans muy apasionada. Si Demet hablara de su relación pasada de una manera que no cumpliera con las expectativas de algunos fans, podría generar reacciones negativas o decepción. A veces los seguidores idealizan a sus parejas favoritas y cualquier declaración que rompa esa ilusión puede ser difícil de aceptar. Consideremos el momento actual. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y carreras. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, y Demet Özdemir también ha tenido un gran éxito con sus trabajos. Si Demet hablara ahora, lo haría para cerrar un ciclo. O para abrir uno nuevo. La temporalidad de una declaración así es clave. Si la hace ahora, después de un tiempo prudencial, podría interpretarse como un deseo de liberarse de las especulaciones pasadas y de enfocar la atención en su presente. Otra perspectiva es que la complicación podría ser simplemente la necesidad de mantener una imagen profesional y cuidada. En el mundo del entretenimiento cualquier declaración puede ser malinterpretada o sacar de contexto. Demet Özdemir es una figura muy querida y respetada, y es probable que sea muy consciente de la responsabilidad que conlleva cada palabra que dice en público. Quizás al decir si hablo se complica, lo que quiere transmitir es que prefiere proteger su imagen y la de Can Yaman, manteniendo un cierto misterio y profesionalismo. Pero, ¿qué tipo de complicación sería? Podría ser una complicación legal, aunque esto parece menos probable en el contexto de una relación sentimental. Podría ser una complicación en el ámbito de las relaciones públicas, afectando su imagen o la de Can. O podría ser, como decíamos antes, una complicación emocional, al reabrir viejas heridas o al tener que enfrentar las consecuencias de contar una verdad que quizás no es fácil de digerir. En definitiva, la frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un gancho perfecto. Es intrigante, deja la puerta abierta a mil interpretaciones y sobre todo, nos hace querer saber más. Nos invita a especular, a recordar los momentos que vivimos como espectadores de su historia en la pantalla, y a preguntarnos qué hay detrás de las cámaras. Quizás la mejor manera de interpretar esta declaración es entender que la vida de las celebridades, por muy glamurosa que parezca, está llena de matices y de decisiones que no siempre son fáciles de comunicar al público. La frase de Demet Özdemir es un recordatorio de que, detrás de cada sonrisa y de cada papel, hay una persona con sus propias experiencias, sus propios recuerdos y sus propias razones para mantener ciertas cosas en privado. Y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. No tenemos la respuesta definitiva, y quizás nunca la tengamos. Pero podemos analizar, podemos reflexionar, y podemos disfrutar del misterio que rodea a las estrellas. La elocuencia de Demet Özdemir, incluso en su negativa a hablar, es un arte en sí mismo. Nos deja imaginando y eso en el mundo del espectáculo, es un poder increíble. Hemos explorado diferentes ángulos de esta enigmática frase. Hemos considerado las posibles razones detrás de su cautela, desde el respeto mutuo hasta la evitación del escrutinio mediático.
Hemos imaginado los escenarios en los que esta declaración podría haber sido pronunciada y las implicaciones que tendría si Demet decidiera romper su silencio. Pero al final del día, lo que queda claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, ya sea pasada o presente, oficial o extraoficial, sigue siendo un tema de gran interés para muchos. Y sus palabras o la ausencia de ellas, solo añaden más leña al fuego de la especulación. Y ahora, mis queridos seguidores, ha llegado el momento de escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la frase "si hablo, se complica" de Demet Özdemir sobre Can Yaman? ¿Hay alguna historia detrás que crean que deberíamos conocer? ¿O simplemente es una forma inteligente de mantener su privacidad? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus preguntas y quiero leer todo lo que tengan que decir. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que todos podamos debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que crece cada día, y juntos descubriremos los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.